aprender, conocer y entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar al tema. La conferencia de hoy se llama ¿Cualesquier creyente puede ser perfecto? La palabra cualesquier es una palabra antigua, es de un español antiguo. Lo normal es cualquier, hoy decimos cualquier, pero se me hizo media populachona la palabra cualquier y se oye más fresona así como cualesquier. Es correcta la palabra, porque algunos me dijeron, oye, esa palabra, bueno, es un español antiguo, ahí la falta de ignorancia, pues ahí se ve, pues es normal la palabra, es antigua, pero es correcta. Cualesquier creyente puede ser perfecto, ese es el tema. Y vamos a entrar al tema y voy a iniciar la presente conferencia con una pregunta muy sencilla y es la pregunta número 1 de mesa. Voy a empezar con la pregunta número 1 de mesa, ¿sale? Les voy a dar 2 minutos porque es una pregunta muy sencillita. La pregunta es, ¿debemos de ser buenas personas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Corre tiempo. Les voy a chismear lo que dice una mesa. Una mesa dice, sí, abrazos y no balazos. Ok, ¿ya acabaron? ¿Debemos ser buenas personas? Es una pregunta muy sencilla. Ok, vamos a hacerla bien fácil. Vamos a hacer una votación. ¿Sale? Levanten la mano una persona por mesa para ver las mesas que dicen que sí. Levante la mano la mesa que dice que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Las mesas que dicen que no. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ok, aquí dijeron que ¿qué? ¿Que sí o que no? A ver, ¿por qué sí? ¿Quién va a responder? Les dije que se pusieran de acuerdo. ¿Quién iba a responder? Bueno. La pregunta de la pantalla. Ok. Bueno, pero los tres nos pusimos de acuerdo en la mesa en que sí debemos ser buenas personas porque si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pues tratar de imitarlo es ser buenas personas. ¿Alguna mesa que dijo que no? A ver, vamos a ver la mesa que dijo que no. Porque para catalogarnos entre personas no debemos de ser del todo buenas, porque haríamos la voluntad de los demás. Ok, ¿otra mesa que haya dicho que no? ¿Aquí? A ver, vamos a ver por qué. No, porque debemos ser perfectos. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿alguien más quiere opinar? Aquí. Yo pienso que sí debemos ser buenas personas, porque es una parte que nos caracteriza a cada uno personalmente. Creemos que la respuesta es no, porque Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Solo mi Padre es bueno. Y esa es la respuesta correcta. Un aplauso para la mesa número 7. Muy bien. Mateo 19:16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Cuando a Jesús le dijeron maestro bueno, él les dijo, prácticamente le está diciendo, no me llamen bueno,
Ya ni Jesús es bueno. ¿Qué nos queda en la tierra, señores? ¿Por qué Jesús no se consideraba bueno? ¿Por qué dijo eso? Esta es una pregunta de botana. Tienen 3 segundos para pensar. 1, 2, 3. ¿Quién quiere opinar? Ya es personal. ¿Por qué Jesús no se consideraba bueno? A ver, aquí. Porque no había ido al Padre. ¿Porque no había ido al Padre? No era perfecto. Porque no era perfecto. Porque Él nos dijo que si nos daban en la cara pusiéramos la otra mejilla, pero Él se refería a que si tocaban nuestra honra, a esa persona le diéramos la espalda. Ok. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién más quiere opinar? A ver. Porque al nacer en este mundo ya también adquiría el pecado original. ¿Quién más quiere opinar? ¿Por qué Jesús no se consideraba bueno? ¿Por qué dijo eso? Acuérdense que aquí puras preguntas fáciles, sencillitas. Ok. Dieron acá la respuesta relativamente correcta, pero vamos a explicarla. Jesús no se consideraba bueno porque no había llegado al máximo de su perfección. La siguiente pregunta entonces es, ¿cuál es el máximo de la perfección de Jesús que se había trazado? No se consideraba bueno porque no había llegado a la perfección. Entonces, ¿cuál es la perfección a la que Jesús se había trazado? Yo creo que cumplir con su asignación, determinar para qué lo había mandado el Padre. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Jesús dijo, no me llamen bueno. ¿Por qué no? No tenía pecado. Él no había pecado. En Hebreos dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así dice en Hebreos. Por lo cual tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así lo dice. Sí, pero no tenía pecado. Y ni porque no tenía pecado, dijo, no me llamen bueno. Porque tenía un cuerpo físico. Porque tenía un cuerpo físico, dice ya, ¿qué? Porque necesitaba completar la encomienda. Muy bien. Va, la respuesta. Acá ya la dijeron en la mesa 8 y en la mesa 5 de manera muy genérica. El máximo de su perfección no era ser un buen carpintero, ni un buen predicador, ni alguien que hacía milagros, sino que su máxima perfección era llegar a la cruz, resucitar y entregarle al Padre todo lo que se le había perdido. Por eso dice, hey, no me llamen bueno porque, ¿por qué? Porque todavía no he hecho lo que se me ha encomendado. Vamos a entrar a la revelación de la revelación. ¿Listos? Estamos ahorita entrando ¿a qué? Al tema apenas. O sea, estamos viendo el tema apenas, de manera general. Entonces, la pregunta es, ¿debemos de considerarnos buenas personas? No. ¿Jesús se consideraba buena persona? No. No tenía pecado, predicaba, hacía milagros, resucitaba muertos y dijo, no me llamen bueno. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado a ¿dónde? No había terminado su asignación. ¿Cuál era? La cruz, la resurrección y darle cuentas al Padre. A eso vino. Y todo lo demás que hizo, lo hizo para que creyeran que Él era ¿quién?
el Mesías. O sea, todos los milagros, todas las señales, todo lo que hizo, lo hizo para que creyeran que Él era el Hijo de Dios. ¿Sale? Ok. Vámonos, ahora sí, vamos a entrar ya a la revelación. Empezamos. ¿Listos? Neuronas espirituales trabajando. Vamos. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Dice, por tanto, digan conmigo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a dónde? Otra vez, léanlo hasta perfección a las 3. 1, 2, 3. Hasta ahí. Y entonces empieza a hablar, dice, no echando otra vez el fundamento, y empieza a hablar de cuáles son las doctrinas rudimentarias, ¿verdad? Aquí empieza a hablar de las doctrinas rudimentarias. No echando otra vez el fundamento de ¿qué? Arrepentimiento de obras muertas. Primer doctrina, arrepentimiento. Segunda, fe en Dios. Nos vamos al versículo 2. De la doctrina de bautismos. Tercer doctrina rudimentaria, doctrina de bautismos. Cuarta, imposición de manos. Quinta, resurrección de muertos. Y sexta, juicio eterno. ¿Cuáles son las 6 doctrinas rudimentarias? Básicas. Ya las dijimos. Arrepentimiento, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. A ver, ponla desde el verso 1, porque aquí les veo cara de what a muchos. Ok, no echando otra vez el fundamento de él. Primer doctrina rudimentaria, ¿cuál dice? Arrepentimiento. Segunda, fe. Vámonos al verso 2 para que sigan leyendo. Tercera, bautismos. Cuarta, imposición de manos. Quinta, resurrección de muerte. Y sexto, ¿cuáles son las 6 doctrinas rudimentarias? Primera, arrepentimiento. Segunda, fe en Dios. Tercera, doctrina de bautismos. Cuarta, imposición de manos. Quinta, resurrección de muertos. Sexta, juicio eterno. Ok. Lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es: dejen de estar enseñando siempre lo más básico de lo básico o viviendo lo más básico de lo básico. ¿Qué es lo que hacen la gran mayoría de las iglesias evangélicas? ¿De qué enseñan? ¿Cuántos llamados hacen al arrepentimiento? A ver, pasen y arrepiéntanse. Y ahí pasa la gente. Y vamos a poner manos. Luego, ¿qué más? La segunda, la enseñanza de la fe. Y hay que tener fe. Y mire, y si tienes fe, y que si no tienes fe, y que si los que sí tienen, y que los que les faltan, y que los que medio tienen, y que tienen 3/4, y que va a haber una unción de fe, y que pásele, ahorita está de oferta. Número 3, doctrina de bautismos, y que si tienes el bautismo en agua, y que si el bautismo del Espíritu Santo, y que el bautismo en fuego, y que pásale ahorita, y que si hablaste en lenguas, que si no hablaste, que porque el bautismo que. Número 4, y que vamos a imponer manos, y que van a recibir esto, y que van a recibir lo otro, y ahorita vamos a recibir de parte de Dios. Número 5, y que vamos a resucitar, y que ya Cristo viene, y que pronto viene, y que si el arrebatamiento, y que si no, y que si sí, y que si va a ser, somos pretribulitarios, tribulitarios o postribulitarios, o sea que si vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación, y que si el milenio, y que si cómo es, y el último, el juicio eterno, y cómo vamos a ser juzgados, y que unos a la derecha y que otros a la izquierda, y que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Se la pasan en eso. Esas son las iglesias que con enseñanza que, y la gente se la pasa arrepintiéndose cada domingo, pasando para que le impongan las manos, recibiendo algún tipo de unción, recibiendo algún tipo de bautismo, recibiendo algún tipo de enseñanza, que ya traen el casco de astronautas para que cuando Cristo venga, vámonos, y todo está preparado con lo más rudimentario y básico. Esas son las doctrinas ¿qué? Rudimentarias.
¿Sí le estamos entendiendo? Ok. La palabra dejar es una palabra muy fuerte. Si hay algo que nos cuesta en la vida es dejar. ¿Qué significa dejar? Porque dice, dejando ya los rudimentos. Dice, ¿qué significa la palabra dejar? Desapegarte, abandonar. Otro término, échenle, sin miedo, con confianza. Soltar, desapego, arrepentirse, dicen acá. Ok, aquí tengo algunas definiciones rápidas, sencillas. Tengo 3, 4. Dice una, retirarse o apartarse de algo o de alguien. Apartarse o retirarse. Esa es una definición muy sencilla. Otra, poner algo en algún lugar soltándolo o separándose de él. Esa es otra de dejar. Hacer que algo o alguien quede en algún lugar, en cierta posición o en determinada situación. Separarse o alejarse de alguien o algo. Ahora bien, aquí no está diciendo que dejemos de robar, que dejemos de matar personas. No. Aquí la clave está en dejando ya los rudimentos. Aquí te está diciendo, deja ya, ¿qué? ¿Qué tienes que dejar? Los rudimentos. No dice dejando la doctrina del diablo, sino dice que hay que dejar los rudimentos ¿de qué? De la doctrina de Cristo. ¿Qué dice? ¿Dejando qué? ¿Los rudimentos de qué? ¿De la qué? De la doctrina de Cristo. La palabra no dice que hay que dejar la doctrina de Cristo. Lo que dice es que hay que dejar ¿qué? Los rudimentos. No está diciendo que dejes la doctrina de Cristo. Dice que dejes ¿qué? Los rudimentos. Porque la doctrina de Cristo es muy amplia. Tiene los rudimentos. ¿Qué es los rudimentos? Ahorita lo vamos a ver. Lo básico. Y luego tiene lo que no es básico. Es como la escuela. ¿Qué les enseñan a los niños de primero a tercero de primaria? ¿Qué les enseñan? Lo básico. El abecedario, a leer, escribir. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Ciertas cuestiones de cómo comportarse con sus compañeros, cómo pedir las cosas, cómo que ir al baño, cómo todo, lo básico. Conforme van avanzando los grados, ¿les siguen enseñando lo mismo? Entonces no dice que dejemos la doctrina de Cristo, dice que dejemos ¿qué? Los rudimentos. O sea, está diciéndote, no te quedes en primero de primaria toda tu vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Pregunta número 2 de mesa. Les voy a dar 2 minutos. Dejar los rudimentos, ¿qué significa? Corre tiempo. Muy bien. ¿Ya acabaron? Ok, ¿qué mesa quiere opinar? Acá. Y acá. Pasar al siguiente nivel, avanzar. Escuchen. Avanzar, crecer, retirarse de lo antiguo, renovarse. ¿Alguien más que quiera opinar? Nadie levanta. Es que yo como no conozco las intenciones de sus corazones, si no levantan la mano no me doy cuenta. Ya habiendo comprendido las bases, hay que seguir hacia adelante a las enseñanzas avanzadas. Solamente Dios conoce las intenciones de su corazón. Dejar lo elemental para ir a la madurez. Muy bien. ¿Ya son todos? ¿Nadie más? Aquí.
Dejar lo básico para avanzar en el camino de la perfección. Muy bien. La palabra rudimento se escribe en dos maneras en la Biblia. Si gustan tomarle la foto a la pantalla. Toicheion y arché. Toicheion y arché. Esas son dos palabras que se escribe la palabra rudimento. ¿Qué significa stoicheion? Esta palabra significa el primero de una hilera, de una fila o el primero de una serie de cosas. Entonces, cuando dices stoicheion, estás hablando, por ejemplo, cuando hacemos la fila para el buffet, cuando hay buffet aquí, el que se pone primero es el que stoicheion, o sea, es el primero en una hilera, el primero en una fila, ¿sí? El primerito en una serie de cosas. ¿Y arché qué significa? Arché. Arché significa con un principio de algo, como primeras lecciones de una ciencia, pero arché también significa embrión. O sea, el que es el principio de algo o el que es embrión. Esa es la palabra arché. En Hebreos 6:1, la palabra rudimentos es la palabra arché. No es la palabra que vimos ahorita, que es stoicheion. Esa no, es arché. En Hebreos 6:1 es arché. La palabra rudimentos es arché, y lo que dice en Hebreos 6:1, ya parafraseándolo con esta palabra arché, va más o menos así. Dice, dejando de ser un embrión para convertirse en una persona plena. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vayamos adelante a la perfección, lo que está diciendo es, dejen de ser un embrión para convertirse en una persona plena. Sigo. Otra frase parafraseando lo mismo. Significa dejar de ser ese embrión y caminar como proceso de la vida hacia la perfección que da la vida misma. O sea, lo que ustedes dijeron de rudimentos no está mal, pero en el original lo que está diciendo es, dejen de ser un embrión y entren en un proceso hacia la perfección, lo que está diciendo. Ahora, dejar los rudimentos de Cristo significa que ese embrión fue cambiando, ese embrión fue madurando hasta llegar a la perfección. Una embarazada se puede o no se puede dar cuenta si está embarazada, mientras que el producto en su vientre sea ¿qué? Un embrión. Hay unas que rápido empiezan con los signos y síntomas, ¿no? Y otras que ya tienen meses y ni en cuenta. Entonces, dejar los rudimentos es dejar de ser ¿qué? ¿Dejar de ser qué? Un embrión. Es lo que está diciendo. Ese es el original. Ok. Ahora sí, vamos a entrar ya a la revelación de la revelación. ¿Listos? Ahora sí, ya nos vamos a meter full a profundizar en las verdades de Cristo. ¿Sale? Ya no vamos a estar ahorita, hasta ahorita. Cuando entramos al tema, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que vimos cuando entramos al principio del tema? Que si debemos ser buenas personas o no, y dijimos ya que no, que ni Jesús se consideraba bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no había cumplido todavía ¿con qué? Con su asignación.
Dijo, no, todavía no, ni bueno me llamen. Y no tenía pecado, dijimos. Luego ya entramos a la revelación y empezamos a ver todo este tema de los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuántas doctrinas rudimentarias o embrionarias hay? O sea, 6. ¿Cuáles son? No, sin ver. No, pues sí, sus neuronas ya están trabajando, ya desayunaron, tomaron café, comieron pan, ya, pues. Primera, arrepentimiento. Número 2, fe. Número 3, doctrina de bautismos. Número 4, imposición de manos. Número 5, resurrección de muertos. Número 6, juicio eterno. Número 1, arrepentimiento. Número 2, fe. Número 3, bautismos. Número 4, imposición de manos. Número 5, resurrección de muertos. Número 6, juicio eterno. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Vamos a sacar ese espíritu de olvido que tienen. Lo vamos a sacar en el nombre de los. Vamos a. No, aquí no hacemos eso. Aquí se tienen que poner a estudiar. ¿Sale? ¿Listos? Entonces, ahora sí vamos a entrar a la revelación porque ya estamos viendo que rudimento tenemos que dejar de ser ¿qué? ¿Dejar de ser qué? Embriones. ¿Embriones en relación a qué? A la doctrina de Cristo. No dejar la doctrina, sino dejar de ser embriones de la doctrina. Sí, Maggie. Claro que sí, no, pues sí. Sí, pues no puedes. Maggie, ¿un bebé puede nacer sin ser embrión? No, es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no se queden de embriones. Es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no pasen por embriones. Todos tenemos que ser embriones. ¿Sí? Ahora, que si hay iglesias que no enseñan ser embrión, esa es otra cosa. No, eso ya es, ahí ya nosotros, no, claro que hay que enseñar los rudimentos, pero, ¿qué es lo que está diciendo Hebreos 6:1, Maggie? Es lo que estamos enseñando, ¿sale? Ok. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación de ¿qué? ¿Listos? Ok. Dice la palabra, vamos adelante. ¿Qué hay adelante? Adelante no hay sueños. Adelante no hay proyectos. ¿Qué es lo que hay adelante? Muy bien. Adelante está la perfección. Cuando una persona está enfocada en la perfección, todas las demás cosas van a venir a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la perfección? ¿Perdón? El reino de Dios. La culminación de lo encomendado, muy bien. ¿Qué es la perfección? Nuestra asignación. ¿Qué es la perfección? Muy bien. Ser semejantes a Cristo. ¿Qué es la perfección? Cumplir tu asignación, muy bien. Llegar a la estatura. Bueno, la estatura del varón perfecto no es para una persona, es para la iglesia. O sea, se enseña en muchas iglesias que cada quien tiene que llegar a la estatura. No, esto de llegar a la estatura del varón perfecto, nosotros la iglesia somos el varón perfecto. En Cristo llegamos a eso. No es una meta en lo personal, es una enseñanza mal dada. Sí, entonces tenemos que llegar a la estatura, estamos hablando de como iglesia, no es un asunto personal. ¿Quién más? Establecer el reino, ya lo dijeron. Todos están respondiendo bien.
¿Cuál es la palabra que sigue? Pero, ok, vamos. Lo voy a explicar poco a poco de la siguiente manera. Nos vamos a ir despacio para poderlo entender. La perfección no es lo que impone una religión. No tenemos que ser perfectos conforme a las reglas del mundo que nos rodea. O sea, cada sociedad tiene reglas diferentes. Cada sociedad y cada religión. En México tenemos unas. Aquí simplemente pasando el río en los Estados Unidos hay otras. Si te vas al mundo del Islam, hay otras. Por ejemplo, si tú sales vestida como estás vestida en ciertos países del Islam, ¿qué pasa contigo? Te matan. A ti, mujer, si estás en un país del Islam, te matan. Porque no está permitido que andes como andas. ¿Sí me doy a entender? Okay. Igual. Entonces, la perfección no tiene que ver con un asunto de religión, ni tiene que ver un asunto de reglas. La perfección no es un asunto moral, no es un asunto social, no es un asunto cultural, no es un asunto de comportamiento, no es un asunto de ser famoso, incluso no es un asunto de ser rico. Porque muchas veces vemos a personas famosas, ricas, bien bonitas y bien guapos y bien vestidos y bien fitness y decimos, y no tiene que ver con eso la perfección. Hay cosas que hemos aprendido de Cristo que hay que dejarlas. Fíjate lo que estoy diciendo, Parece que es ¿cómo se dice? Una blasfemia, ¿no? Dice, ¿cómo? ¿Por qué hay que dejarlas? ¿Por qué hay cosas que hemos aprendido de Cristo que hay que dejarlas? ¿Por qué? Muy bien. Porque el Señor nos dice que nos dediquemos a perfeccionar nuestra vida en Dios. Esta perfección de la que Dios nos habla hará que todas las cosas vengan a nosotros. Sí, Ernesto, pero dinos de qué es la perfección. Ahorita estamos aclarando lo que no es para que nos quede bien cimentado. La perfección de la que nos habla Dios no se trata de que tenemos que abrir 3, 5 o 10 áreas o flancos diferentes en nuestra vida de mejora. Porque muchas veces decimos, no, es que Dios está tratando, Dios me reveló que tengo que abrir 3 áreas de mejora en mi vida. Yo tengo que trabajar en la fe, y tengo que trabajar en la misericordia, y tengo que trabajar en ser más dadivoso, y lo manejamos como áreas de mejora. La perfección no tiene que ver con eso. No, de parte de Dios no se trata de abrir áreas o flancos de mejora. La perfección no es eso. La perfección de la que habla Dios, solo hay que dejar una sola cosa. Para poder ser perfecto, solo hay que dejar una sola cosa. ¿Cuál es? El pecado. ¿Quién dice algo más? No le están dando, chavos. Ya Brian ya le dio, pero ya se quedó callado. Los rudimentos de la doctrina es lo único que hay que dejar. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Hasta me dijeron la definición de dejar. ¿Qué dice Hebreos 6:1? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de las doctrinas de, número 1, arrepentimiento, número 2, fe, número 3, bautismos, número 4, imposición de manos, número 5, resurrección de muertos, número 6, juicio eterno. Para yo poder llegar a la perfección, ¿qué es lo único que tengo que hacer? ¿Dejar qué?
¿Qué son los rudimentos? No. ¿Qué son los rudimentos? Dejar de ser un embrión. Ya se los dije. Hasta se los dije en la palabra original. Arche. Ay, chavos, les voy a dar unos bibliazos a todos en la cabeza para que se despabilen. Entonces, si yo quiero llegar a la perfección, ¿qué es lo único que tengo que dejar? Dejar de ser embrión. No, es que yo tengo estas áreas de mejora. Y es que yo ya fui a un curso con un coach y me enseñaron que yo para poder llegar. No. Tienes que dejar de ser ¿qué? Embrión. Es que el Señor me mostró que yo tengo que salir al malecón y repartir folletos y tengo que... No. Si tú quieres llegar a ser perfecto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que dejar, una sola cosa. A ver, mamás, para que tu bebé que tuviste en tu vientre, que ahora ya tiene 40 años, ya está grandote y peludo, pudiera nacer, cuando te enteraste que era embrión, para poderle ver, tuvo que transcurrir un tiempo. Y la única cosa que tenía que pasar para que ese embrión pudiera nacer, ¿qué era? Dejar de ser embrión y crecer. ¿Está difícil? Entonces, ¿por qué no me responden? ¿Qué es lo único? Otra vez, para la perfección de la que nos habla Dios, solo hay una cosa que hay que hacer. ¿Cuál es? Dejar lo rudimentario de la doctrina y pasar a la perfección. ¿Qué es la perfección entonces? ¿Qué es la perfección entonces? ¿Qué es la perfección entonces? Ahí va la respuesta. ¿Listos? Si le quieren tomar una foto a la respuesta. La perfección en sí misma es y está en nuestra genética espiritual que fue diseñada desde antes de la fundación del mundo. O sea, hay un mandato de Dios a nuestra genética. Entonces, ¿qué es la perfección? Es y está esa perfección ¿en dónde? En nuestra genética espiritual, no en nuestra genética humana. ¿En nuestra genética qué? Y esa genética espiritual fue establecida en nosotros ¿desde cuándo? Así dice la Escritura, que desde antes de la fundación del mundo, Él nos diseñó, Él nos creó, Él nos formó. ¿Qué decía David? Mi embrión, ¿vieron qué? Tus ojos. Pregunta número 3 de mesa. Les voy a dar 1 minuto y medio. Está bien fácil. Facilísima. Número 3. Entonces, ¿de qué se trata la vida? Muy bien. Aquí Mr. Brian tiene una revelación muy buena. Acá Brian nos acaba de dar una revelación buena. La revelación es que el Gerber está muy sabroso. Ok. ¿Cuánto les gusta comer Gerber? ¿Verdad? ¿Sabe rico? ¿Verdad? A veces ahí el hijo, el nieto, el sobrino, el hijo del amigo no se quiso acabar el Gerber y ¿qué hacemos? Hasta con el dedo. ¿Verdad? Ay, mira qué rico. La papilla. ¿Verdad? Ok. ¿De qué se trata la vida? ¿Quién quiere responder? A ver. De crecer en esa genética espiritual, dejar los rudimentos y hacer tu asignación, estar completo moral y espiritualmente.
Muy bien. Nadie más levanta la mano aquí, entonces me voy para acá. Ok. Pues no levantan la mano, joven. Pues levántela. De manifestar nuestra genética espiritual, descubriendo nuestra asignación de acuerdo al diseño divino. De saber quiénes somos en Él y quién es Él en nosotros. ¿Alguien algo diferentón? De alcanzar la perfección. Y la mesa número 8 ha dado la respuesta correcta. ¿De qué se trata la vida? Se trata de ser perfectos. Porque nos tocó un Dios que es un Padre perfecto. ¿Se acuerdan un texto allá del apóstol que dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos? Y luego unos versículos dice después, dice, ni que ya sea perfecto. Dice, por un lado dice que los que somos perfectos y por el otro lado dice, ni que ya sea perfecto. ¿De qué se trata la vida? De ser perfectos. Ahora, lo voy a explicar. Ahora sí ya les voy a explicar bien cómo se trata esto. Casi todos hemos tenido una vida sin proyección espiritual. Y lo que nos ha detenido son los modelos de perfección que no pertenecen al corazón de Dios. La gran mayoría de nosotros no hemos tenido ninguno un modelo de una proyección de parte de Dios para nuestras vidas. Todos los modelos, todas las proyecciones que hemos tenido son modelos sociales. Y desde niños. Si eres el hijo mayor, te comparan con tus primos, con el vecino. Si eres de los más chicos, mira a tu hermano, el fulano, ese sí, se porta bien, ese. Casi todas las proyecciones tienen que ver que nos estén comparando con alguien de la familia, con algún conocido, con alguien de la escuela, incluso y ahora con las redes sociales, las proyecciones sociales de los adolescentes o de los niños o de los jóvenes, ¿a dónde van? A querer ser como los artistas. Ya muchos se peinan como Peso Pluma, como Bonnie, porque esas son las proyecciones. O sea, son modelos sociales. ¿Sí me explico? Por ejemplo, a ustedes no les tocó, a mí sí me tocó. Les voy a platicar una, a mí sí me tocó. Yo conocí a Marcos Witt en 1986. Él estaba grabando en Tepic, Nayarit, su primer cassette que se llama Quiero cantar una canción a Dios. Y yo estaba haciendo una campaña evangelística a nivel ciudad en Tepic. Y ahí nos conocimos. Él era un perfecto desconocido, igual que yo. Ambos teníamos pelo. Y ahí nos conocimos. Y hola, ¿qué onda? Pues yo estoy grabando, yo soy hijo de misioneros, vivo en Durango. ¿Y tú? No, pues yo vengo a hacer una campaña aquí a Tepic. Y ya. Pasaron los años, fue muy conocido y muy exitoso en su llamado. ¿Y qué fue lo que pasó con los cantantes que dirigían la alabanza en las iglesias a nivel nacional en esos años? Bueno, los que no saben, que les digo que no les tocó, la gran mayoría de los líderes de alabanza de todas las iglesias hablaban igual que Marcos Witt cuando dirigían la alabanza. Y después de haberte alabado, Padre, venimos ante tu presencia para adorarte. Y levantamos nuestras manos en este día, Señor. Y humildemente nos rendimos a ti, Padre. Levanta tus manos, hermano, y ríndete a la presencia de nuestro Señor. Y todos en México dirigían así.
Y si ibas a Guatemala hacían lo mismo. Y si ibas a Colombia hacían lo mismo. Y hasta los argentinos le hacían como le hablaba el mexicano Marcos Witt. Porque agarramos moldes sociales. No tenemos una proyección espiritual individual. Agarramos moldes. Ahora, nuestro nivel de perfección no es un código moral que recibimos de nuestra familia, de una religión o de una sociedad. Escúchame. Repito, esto es bien importante que se te grabe. Nuestro nivel de perfección no es que un código moral que recibimos de la familia, de una religión, de una iglesia, de una sociedad, de un colegio, de una universidad, de un club. La perfección en nosotros es única. Nadie puede moldearla porque es única. Por eso Dios en todo este proceso de embrión nos deja escondidos porque asustamos. Somos una cosa amorfa. Por eso los abortistas, cuando matan a los embriones, dicen, mira, ni es un ser humano. Es una cosa que no tiene forma. Esto no tiene forma, mira. Entonces nosotros nos tiene escondidos el Padre porque todavía somos una cosa que amorfa. Y aquí viene la pregunta 4 y última, y esto viene ya la respuesta a todo. Número 4. Sin embargo, en la creación, en su diseño eterno, Dios nos dejó en lo oculto hasta el día de nuestra perfección. Pregunta, ¿cuándo es que saldremos a la luz? Corre tiempo. Muy bien, ¿qué mesa quiere responder? ¿Ninguna? A ver, un valiente. Gracias. Cuando dejamos los rudimentos, dejamos de ser embrión y salimos a la luz del entendimiento para hacer nuestra asignación. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? Acá. Si no levantan la mano, yo no soy Dios para conocer las intenciones de su corazón, ¿eh? Cuando dejamos atrás los rudimentos, ya no somos embrión y avanzamos a la perfección. Ya tenemos forma para activar la genética espiritual. Muy bien. Nadie. Bueno, acá. Entonces, es lo mismo, me dicen. Ok. Agarra el micrófono. Cuando estemos en completa forma, ya alcanzada la perfección, será cuando salgamos a la luz. ¿Y cuándo? Es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Y cuándo estaremos en él? Ok, ahí va. Salimos a la luz el día en que todo está formado conforme al diseño por el cual fuimos creados. Lo voy a explicar. Todos los hijos de Dios nacemos con una riqueza única, perfectible según su propósito eterno y su naturaleza y que es necesaria para el mundo. Repito, todos los hijos de Dios nacemos, cuando nacimos de nuevo, estamos hablando espiritualmente, nacemos ¿con qué? Con una riqueza ¿qué? ¿Cuál es esa riqueza? La genética. ¿Cuál es esa genética? Espiritual. ¿Y cuál es esa riqueza genética espiritual? ¿Y cuál es esa riqueza genética espiritual que es nuestra naturaleza divina? ¿Cómo se llama? Cristo. Ok. Entonces, todos los hijos de Dios nacemos con una riqueza única. ¿Qué es quién? Cristo.
perfectible. ¿Qué quiere decir perfectible? Que se va perfeccionando, mejorando, aumentando, creciendo. ¿Según qué? Su propósito eterno. Eso que enseñan en el libro de que, ¿cómo se llama? Una vida con propósito, o las iglesias. No es cierto que cada quien tiene un propósito, no es cierto. Todos tenemos el mismo propósito y es el propósito eterno. Lo que tenemos diferentes son asignaciones. Hay un solo propósito. El compadre no tiene un propósito diferente de mí. Él y yo tenemos el mismo propósito, es el propósito eterno. Martín y yo tenemos el mismo propósito, es el propósito eterno de Dios. Pero tenemos diferentes asignaciones porque somos un cuerpo y todos somos parte del cuerpo. Entonces hay un solo propósito. Entonces, repito, todos los hijos nacemos con una riqueza única, es Cristo. Perfectible, ¿según qué? Su propósito eterno y su naturaleza. ¿Y eso es necesaria para quién? ¿Para quién? No para ti, no para tus finanzas, no para tus caprichos. Esa riqueza única, perfectible, según su propósito y su naturaleza que está en ti, es necesaria ¿para quién? Para el mundo. Pero cuando Dios comienza a ver que negociamos nuestra perfección eterna para tomar códigos de perfección humana, o sea, lo que establece la religión, la comunidad, lo que estudian nuestros amigos en la universidad, o etcétera, etcétera, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que pasa? O sea, cuando yo tengo un código, una genética de perfección espiritual, es Cristo en mí. Y yo empiezo a agarrar los códigos de la sociedad, de la religión, de las universidades, de los clubs o de las redes sociales. Empiezo a agarrar esos códigos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando juntas dos códigos? Si agarras un código en la tecnología y pones otro código, no sé si les ha pasado cuando compras un antivirus. ¿No les ha tocado? Te dicen, oye, voy a comprar un antivirus y te dicen, ok. Tú lo instalas y ¿tienes algún antivirus? Sí, tengo ya uno. Ah, bueno, quítalo y pon este. Pero ¿por qué no puedo tener dos? ¿Qué pasa? Un antivirus combate al otro antivirus. Dicen, no, se empiezan a atacar, por eso nada más hay que tener uno. Por eso tener muchos antivirus no te funciona. Pues ya le metí muchos antivirus, porque le estás metiendo muchos, se combaten uno al otro. Si tú agarras un código de una genética espiritual de Cristo en ti y agarras un código de la sociedad, de la escuela, de lo que sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El código se comienza a entorpecer. O sea, aquello que fue rudimentario, cuando yo agarro un código de Dios y agarro un código del mundo, el código de Dios empieza ¿qué? A entorpecer. Y aquello que fue rudimentario, ¿qué significa rudimentario? Embrionario. Aquel embrión se estaciona en mi vida como creyente. Y entonces eso me hace común a las demás personas. No sé si me doy a entender. No, ok. Ven, Benjamín. Ven. Párate aquí. Párate acá, lo voy a explicar. Ahí quédense. Él es el código de la sociedad. ¿Sí? Y él es el código espiritual, el código de Dios en tu vida. Cuando tú eres embrión, o sea, cuando
Maggie, importante, embrión no quiere decir conocimiento doctrinal, es enseñanza, no, tampoco enseñanza básica, es una vida espiritual que no crece, que es pequeña, es un asunto espiritual, no tiene que ver con una doctrina, aunque está nutrida de doctrina, pero esas doctrinas no nos dejan crecer espiritualmente, ¿sí? Todo es espiritual. Y crecemos espiritualmente por la palabra. Ok, entonces, cuando la persona está aquí, este es el código de la genética espiritual. Y este código, acércate, déjate abrazar por él. Además, abraza al código de la sociedad. Este código se entorpece. Y este código hace que tú sigas siendo embrión, sigas siendo pequeño. ¿Por qué? Porque tú tienes dos códigos, el código de Dios y el código del mundo. El código de Dios te dice, hey, tienes que ir ¿a dónde? ¿A dónde tienes? El código de Dios te dice que tienes que ir ¿a dónde? A la perfección. ¿Y el código del mundo qué te dice? No tienes estas áreas de mejora, tienes que mejorar. Ve a un curso, hay un coach. Gracias. ¿Me lo ponen por favor en pantalla? Gracias. El código se comienza a entorpecer, ahí pónganme. O sea, aquello que fue rudimentario, ¿qué pasa? ¿Se estaciona en dónde? ¿En la vida de dónde? ¿Y eso nos hace qué? O sea, que ya no hay diferencia entre nosotros y los del mundo. O sea, todos somos buenas personas. Y Dios no te llamó a ser buena persona. Dios nos llamó ¿a qué? A ser perfectos. Ahora, por eso la exhortación es: salgamos de los rudimentos, salgamos de la vida embrionaria, salgamos de la vida donde las cosas no tienen sentido y caminemos a la perfección. Ahora sí ya lo voy a explicar qué es la perfección. Porque así como en lo natural, cuando se llega a los 9 meses de gestación, la madre comienza a pujar y toda su estructura de su cuerpo se tiene que abrir para que dar a luz aquello que llegó a su punto de ¿qué? De perfección. Cuando la madre da luz antes de tiempo, ¿cómo se llama el producto? Prematuro. Y si es prematuro, hay un riesgo de ¿qué? De que no pueda vivir o que tenga algún trastorno que se pueda manifestar más adelante. Entonces, ¿qué es la perfección? Es que ese embrión crezca y cuando la madre llegue al término, toda su estructura, todos sus órganos pujen para que ese producto salga ¿a dónde? A la luz, al mundo, porque ese producto, ese bebé llegó a un término de perfección, nació perfecto. Nadie puede detener nuestra perfección porque es única. Nuestra perfección viene con un código indetectable. ¿Cuál es? O sea, nadie va a cuando tú naciste perfecto. Y entonces naciste con un código indetectable. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El espiritual cuál es? El código genética de Cristo en mí. Porque nuestra perfección es un código secreto que se repite por la vida del Espíritu en nosotros
Nadie sabe cuál es nuestra perfección. Nadie sabe cuál es tu perfección. Para el que está a tu lado, tú puedes ser imperfecto, puedes ser, pero nadie sabe cuál es tu perfección. Nuestra perfección es un código secreto que se aborta cuando nos queremos parecer a otro. ¿Qué pasó con todos aquellos que se parecían a Marcos Witt? ¿Dónde están? No eran ellos, se querían parecer a. Se hablaban igual y decían igual y decían los mismos chistes y se vestían igual y actuaban igual. ¿Y qué pasó? Frenas tu perfección. Recuerda, la perfección está en ti. Solo tienes que dejar los rudimentos. O sea, hay que crecer hasta ser perfecto. Perfecto es dejar de ser un embrión y salir a la luz para que vean a Cristo en mí. Esa es la perfección. ¿Que vean a quién? A Cristo en quién? En ti. Los códigos de perfección del mundo son diferentes. Y tienes que traer corbata y te tienes que rasurar y el cabello tiene que estar hasta tal lado y tienes que decir esto y tienes que decir lo otro y te tienes que levantar y tienes que hacer. O sea, no estoy diciendo que no te vistas bien ni que no andes limpio ni que seas puntual en tu trabajo, no. Lo que estoy diciendo es que muchos creen que porque hacen eso ya son perfectos, es lo que estoy diciendo. Y la perfección de la que habla Dios es: deja ya los embriones de la doctrina de Cristo. O sea, no está diciendo deja la doctrina de Cristo, deja la vida embrionaria en Cristo y crece en Cristo, en esa doctrina de Cristo, crece para que un día salgas, cuando ya estés listo, cuando ya estés formado, cuando los demás, cuando nazcan, vean que tienes 2 ojos, nariz, orejas, boca, manos, pies, que vean que estás completo en Cristo. Que no salgas a la luz de manera prematura, porque si sales prematuro, entre más prematuro, menos posibilidades de vida tienes allá en el mundo real. Tienes que estar listo en su tiempo, porque si no estás listo en su tiempo, puedes nacer tan débil que te puedes morir. Por eso hay muchos creyentes que no están listos. Y no, ya hermano, ya tiene tanto tiempo, órale, a predicar, vámonos. ¿Y qué pasa? No están listos. No, es que ya tiene tanto tiempo de cristiano, sí, pero la perfección en uno es diferente de la perfección en otro. Claro, que si pasas de los 9 meses el bebé adentro del vientre de la madre, ¿qué pasa? Se muere. Y también hay unos que se la pasan de tueste, ¿no? Dicen, no, pues es que yo apenas tengo 40 años de cristiano, hermano. Y pues, como que me da miedo compartir de Cristo, pues, como dice el dicho mexicano, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, tenemos que entender los tiempos de Dios. Por eso dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina, o sea, ya deja de estarte arrepintiendo y deja de estar que te impongan manos y que si recibiste esto y que si Cristo viene y que si tienes fe, ya, o sea, eso es necesario para la vida del embrión, pero ahora hay que crecer, ahora hay que salir a la luz, ahora hay que demostrarle a la gente que Cristo está en nosotros. Esa es la perfección. No es de cómo te portas, no es de qué tan bien opinan los demás de ti. Hay una perfección en ti que es diferente a la perfección de la persona que está a tu lado. Y tengo 2 preguntas y con estas termino, que no son de mesa y que no son para que opinen.
Es para que piensen, mediten. ¿Cuánto tiempo quieres seguir siendo un embrión? ¿Cuánto tiempo te la vas a pasar siendo un embrión? Metido ahí, amorfo, sin forma, con las mismas enseñanzas de siempre. Y la segunda pregunta es, ¿ya quieres salir a la luz? Mira, el mundo real tiene necesidad de Dios, ¿eh? Tus amigos, tus amigas, tus compañeros de trabajo, tus conocidos de tu colonia, tus familiares, tienen necesidad de Dios. Y ellos quieren ver a Cristo, pero no lo pueden ver porque tú todavía eres un embrión que está sin forma, escondido, con sus rollos doctrinales de que si tengo fe, que si ya hablo en lenguas, que si me impusieron las manos, que si ya me arrepentí, que si no, que si ya, qué tan santo soy, qué tan enmascarado de plata me siento. No, brother, ya pasó eso. La gente necesita ver a Cristo, no una religión. Y lo que tienes que hacer es dejar, y dejar nos cuesta, ¿eh? Dejar cuesta, porque es salir de nuestro confort. O sea, es salir, la verdad, de nuestro status quo, o sea, de nuestra forma. No, es que a mí así me gusta la vida, brother. No, así mira, me la llevo bien, de muertito, así. Al cabo es que de todos modos me voy a ir al cielo. Es que no se trata de irse al cielo solamente. Se trata de que mientras que te vas al cielo y estás aquí en la tierra, ¿de qué la giras? ¿Qué vas a hacer? Ese es el cristianismo. No es qué te va a dar Dios, es qué tanto vas a darle al mundo de lo que Dios está en ti. De eso se trata. Se trata de eso es ser perfecto. No estoy hablando de equivocar, por eso dice que es perfectible, o sea, vamos de gloria en gloria, de victoria, o sea, por eso esa es la perfección, o sea, es que el mundo pueda ver a Cristo en mí y que cada día lo vea más. ¿Lo entendimos? ¿Sí lo entendimos? ¿Todo claro? ¿Sí? Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a despedirnos.